Bien, voy a proceder a grabar una capsulita que se me quedó perdida el día 27 de julio. Y esto tiene que ver con el ranking u ordenamiento de proyectos. Cuando una empresa tiene un conjunto, un set o una cartera de proyectos, tiene o es conveniente que estos sean rankeados u ordenados según algunos de los indicadores de eficiencia económica que hemos analizado. Para esto usted tiene al lo menos tres alternativas: ordenar por Van, ordenar por TIR, ordenar por IVAN. También lo puede hacer por alguno de los otros, según las características y las condiciones o políticas que tenga una empresa en particular. Y aquí lo que vamos a tratar de analizar entonces es ver qué pasa y cómo irá emprendiendo alguno de los proyectos de esa cartera una empresa que se vea o no sujeta a una cierta restricción. En particular aquí vamos a analizar lo que tiene que ver con restricción de capital. Entonces, para esto vamos a definir un cierto criterio. Cuidado, el método que les voy a describir, las más de las veces nos va a llevar a la situación óptima. No obstante, podría ocurrir el caso que podamos encontrar bajo algún tipo de algoritmo distinto una mejor cartera. No obstante, esto quedará siempre como la posibilidad menos aparecida. Es decir, las más de las veces, con el criterio que yo les voy a describir, vamos a llegar a la mejor cartera. Entonces, esto lo vamos a analizar bajo algún ejemplo. Ahora, hay que tener cuidado también que esto lo vamos a hacer de manera atemporal. Es decir, hoy día la empresa tiene un conjunto de proyectos y estos deben cumplir con una cierta característica o restricción. No obstante, si empezamos a considerar la temporalidad, obviamente el algoritmo se va complejizando bastante más, no sin perder de vista o no olvidando que la primera decisión la tenemos que tomar hoy día. Entonces veamos esto con un ejemplo. Supongan ustedes que tenemos esta determinada cartera de proyectos de inversión, en los cuales nos dan 3, 6, 12 proyectos. Si observan en la tabla, cada uno de ellos tiene un distinto tamaño de inversión, podrían ser iguales, da lo mismo, y se ha procedido al cálculo del VAN. A alguna tasa de interés se ha calculado el VAN de ellos. Alguna tasa mínima atractiva de retorno para el inversionista o para la empresa. Adicionalmente nos dicen que los proyectos B, C y D son mutuamente excluyentes. Y también son mutuamente excluyentes el proyecto de F y G. Entonces suponga los siguientes escenarios. Y nos dan, tal cual dije, la tablita de estos proyectos. Por un instante vamos a hacer caso omiso a la relación de exclusión. Recuerden que dos cuestiones, dos situaciones sean mutuamente excluyentes significa que si usted emprende una de ellas, inmediatamente descarta la opción de hacer la otra, que es lo que pasaría entre los proyectos B, C y D. Por ejemplo, si yo tomo C, he descartado entonces automáticamente B y D. Lo mismo con F y G. Si tomo G, es imposible realizar F. Bien. Supongamos una primera pregunta que no aparece aquí. Olvídense por un instante de la restricción de exclusión entre BCD, F y G. Entonces, una primera pregunta que puedo agregar es, ¿qué proyectos haría? ¿Cuáles haría? Claramente, en un caso como este, habría que emprender, según el objetivo de la empresa, nunca olviden,
maximizar utilidad o la riqueza. Por lo tanto, observo la tabla y veo ciertamente que todos tienen un van positivo. Por lo tanto, si no hay relación de exclusión entre ellos y poseo fondos ilimitados, ¿cuáles debiéramos emprender? Todos. Cuidado, ¿eh? Aquí estoy diciendo levantando la restricción de exclusión. La restricción de exclusión. Bien. ¿Cuáles haríamos todos? ¿Por qué? Porque tienen un van positivo. Si hubiese alguno de ellos que tenga un van negativo, lo saco de la cartera y no lo emprendemos. Segunda posibilidad. Ahora tomo en cuenta la relación de exclusión. Ahora voy a considerar el enunciado tal cual se me describe. Lo primero, como tenemos fondos ilimitados, significa entonces que lo que va a tratar de hacer la empresa sigue siendo maximizar su riqueza o utilidad. Y en este caso, ¿cómo discriminamos? Discriminamos por van. Me explico. Si B, C y D son excluyentes, B, C, D. Y también lo son F y G. Para determinar cuál de ellos hacemos, dado que tenemos fondos ilimitados, y nuestro objetivo entonces sigue siendo maximizar la riqueza, indudablemente lo que debemos hacer es discriminar por van. Y en este caso, entre B, C y D, observamos que el van de B 1200, 900 y 1000 respectivamente. Por lo tanto, optamos por B y entre F y G optamos por F. Más todos los otros que tengan un van positivo, que es todo el resto en nuestro ejemplo. Bien, supongo que no hay dudas porque esto no es difícil de entender. Ahora, vamos a la situación en la cual los fondos son ilimitados. También voy a agregar una pregunta que no aparece aquí en el enunciado original. Tercera posibilidad. Suponga usted que los proyectos son duplicables. Todos, ¿eh? Duplicables. Si recuerdan aquello, esto es lo que tiene implícito o subyace en este concepto, es que usted va a tratar de rentabilizar los pesos invertidos o la unidad monetaria invertidos en cada uno de ellos. Los pesos invertidos. Y en ese caso, recuerden, trabajábamos con el IBAN. Entonces, si olvidamos por un instante la restricción de exclusión y dado que el van de todos ellos es positivo, calculamos el IBAN. Si hubiese un van negativo, no tiene sentido el cálculo del IBAN, porque obviamente en ese proyecto no debiéramos invertir. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Calculamos el IBAN. Voy a pasar a la lámina siguiente, en la cual, entonces, se describen, perdón, a la subsiguiente, aquí. Aquí tengo calculado el IBAN de todos los proyectos. ¿Y qué es lo que hago? Aquí en la columna cuarta sale un ordenamiento de proyectos según el van. Y en la columna sexta tengo el ordenamiento según el IBAN. Si todos los proyectos fuesen duplicables, ¿en cuál debiéramos invertir? Solo en el proyecto A. Perdón, en el D, digo, que está rankeado número 1. Eso significa que es el que ofrece
la mayor cantidad de pesos de riqueza, o de cambio en el nivel de riqueza, si usted quiere, por cada peso invertido. Pero, si recuerdan un tantito la restricción, eran 60.000 pesos. El tipo tenía una restricción de capital de 60.000 unidades monetarias. Por lo tanto, ¿qué es lo que habría que hacer? Si todos los proyectos fuesen duplicables, habría que invertir 15 veces en el proyecto D. Esto, si bien en la teoría suena razonable, en la práctica, ¿creen ustedes que un proyecto lo pueden escalar 14 veces más y seguir obteniendo los mismos retornos? Es prácticamente imposible. Por lo tanto, pero esta sería la solución teórica, analítica y académica si los proyectos fuesen duplicables. Habría que invertir solo en el proyecto D, dado que ofrece 0,25 pesos de retorno o riqueza por cada peso invertido. Si yo invierto 60.000, voy a tener un retorno de 15.000. El VAN va a ser de 15.000. Sería multiplicarse 60.000 por los 0,25. ¿Hay dudas? Supongo que no. Vamos ahora al criterio cuando no necesariamente los proyectos son duplicables, pero sí, como estoy restringido por capital, voy a tratar de efectuar aquellos que sean más rentables en términos de la cantidad de pesos o lucas que estamos invirtiendo en cada uno de ellos. Y en este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tal cual manifiesta la sexta columna, debemos ordenarlos por Iván. Voy a borrar lo que tengo escrito con azul. Bien, aquí ya están rankeados u ordenados por Iván. El 1, el 2, el 3, 4, 5, hasta el 12. En color celeste están los tres que son excluyentes, B, C y D, y también en el verde oscuro, el F y el G. ¿Cuál es el criterio para encontrar la mejor cartera? Es el siguiente. Lo primero, paso A, romper la relación de exclusión. Romper la restricción de exclusión. Y eso se rompe por VAN. Por lo tanto, entre los proyectos B, C y D, a pesar de que por Iván queda ordenado el D como número 1, debo emprender el B, pues ofrece un mayor VAN. Y descartamos inmediatamente el C y el D. De manera análoga procedemos con los proyectos F y G, eventualmente. Entre F y G, el de mayor VAN es F. Por lo tanto, si debiéramos optar por F en vez de G. Eso es lo primero. Y ahora empiezo a asignar los fondos por Iván, dentro de los que me van quedando disponibles. Aquí se me descartaron el C y el D. Y aquí descarté el G. Entonces, como tenemos una restricción de 60.000 pesos, ahora consideramos la restricción de capital, que disponemos de 60.000. Voy al ranking, según Iván, al número 1, descartado. Salto, porque está descartado. Voy al número 2. ¿Cuánto requiere de inversión el número 2? 5.000 pesos. ¿Tengo fondos disponibles? Sí, todavía tengo los 60, no he asignado nada. Por lo tanto, asigno al proyecto B 5.000 pesos. Y me van quedando entonces disponibles para lo que sigue 55.000 pesos. Salto al número 3. ¿Cuál sería? El proyecto A. Requiere de inversión 10.000 pesos. ¿Cuánto me iría quedando disponible para el resto? 45.000 pesos. Salto al número 4. Requiere 12.000 pesos. ¿Los tengo? Todavía sí. Si no los tuviera,
¿qué hago? Me salto el 4 y voy al 5 y así sucesivamente. Es un método iterativo. Me van quedando, requiero 12, me van quedando 33.000 pesos disponibles. Salto al 5, requiere 9.000, que es el proyecto K. Requiere 9.000, me van quedando 24.000. Voy al sexto, tengo los 3.000, tengo 3.000 pesos. Y es el proyecto H. Requiere 3.000 y me van quedando 21.000. Salto al 7. Tengo los fondos disponibles, me van quedando 21.000 pesos. El proyecto I, que está rankeado número 7, requiere 27.000 pesos de inversión. No los tengo, me los salto. Salto al 8, está descartado. Salto al 9, está descartado. Salto al 10, requiere 15.000 pesos. Es el proyecto F. Me van quedando 6.000 pesos. Sigo. Salto al 11, el J. Requiere 6.000, tengo 6.000, me quedan disponibles aún 0 pesos. Por lo tanto, esta sería la mejor cartera que podríamos encontrar en este conjunto o set de proyectos. En este caso en particular, hay una cartera alternativa, pero eso es meramente accidental. También podría ocurrir aquí, al ordenar, ya sea por Van o por Iván, aquí tenemos el orden por Iván, ya sea por Van o por Iván, que se produzca un empate. El empate rómpalo como quiera. Si dos proyectos tienen el mismo Iván, quedan con el mismo número de orden. Y al siguiente, entonces, le asigna el número subsiguiente. Me explico. Si hay un empate en el tercer lugar, ambos los marco con el 3, si usted quiere, pero el que sigue ya no es el 4, sino que es el 5, y así sucesivamente. En este caso había una cartera alternativa, pero eso es meramente accidental. Voy a pasar a la lámina siguiente. Aquí. Voy a borrar. La cartera que nosotros hemos encontrado fue esta. Esta de aquí. No obstante, había una alternativa, y cuando decimos que hay un empate, significa que el van de esa segunda cartera es exactamente igual al van que hemos encontrado. En este caso. ¿Y cuál sería la cartera? La que tengo en la tabla de abajo. BAE, hasta ahí van igual, y al invertir en BA y E, tenemos 22, 27, 27.000 hasta aquí, ya insumidos, por lo tanto nos van quedando 33.000. Y ahí, en vez de asignar al K, asignaríamos al I con 27.000 y al J. Se sigue con el mismo criterio. Aquí están los 33.000 pesos restantes, y en el caso que nosotros obtuvimos fueron estos. Aquí están los mismos 33.000 pesos restantes. 12.000, 27, 33. El J no cambia, sigue estando en la cartera. Lo que pasa es que estos tres, voy a cambiar el color del lápiz, pero es meramente accidental, ¿eh? En estos tres, usted se insume las mismas 27 luquitas con un van de esa cartera de 3.000, que es la suma de los vanes, 1.500 más, perdón, 3.500, 1.500 más 500 más 1.500, 3.500, contra lo que le ofrece por sí solo el proyecto I, que son los mismos 3.500 pesos. Pero ese es el criterio, el que más las más de las veces nos va a llevar a la mejor cartera. Se obtiene primero analizando la restricción de exclusión por van y posteriormente ir asignando los fondos por IBAN dentro de todos los que vayan quedando disponibles. Ese es el criterio. Y para finalizar esta pequeña cápsula,
lo siguiente que tiene que ver con el criterio. Si usted tiene distintas fuentes de financiamiento, banco, le voy a poner banco. El banco 1, el banco 2, el banco 3, el banco 4. Voy a borrar lo que no me sirve para lo que quiero explicar. Tenemos 4 bancos que nos ofrecen distintas líneas de financiamiento. Esto, por ejemplo, el 6% anual, al 7,4% anual, al 8,5% anual, lo mismo, estoy repitiendo la dimensión, y al 14%, por decir algo. ¿Qué es lo que nos dice el juicio? ¿Cómo debiéramos ir asignando los fondos o la disponibilidad de fondos, en este caso, externos? Ciertamente, por una cuestión de lógica económica, usted debiera asignar la mejor fuente de financiamiento al mejor proyecto, y así sucesivamente en orden descendente, al mejor proyecto. Entonces, por ejemplo, hagamos un poco de ficción. El mejor proyecto de los que tengo aquí en esta tabla, es el proyecto por VAN, el proyecto E. El proyecto E, si no tengo ni una luca, y me las tengo que conseguir prestadas con los bancos, al proyecto E lo financio con el banco 1. Si me sobran fuentes de esta fuente de financiamiento, si me sobran lucas, me sobran recursos monetarios, se lo asigno al segundo. El segundo sería el A, y así sucesivamente. Agoté esta fuente, sigo con la otra. El que sigue lo asigno con el banco 2. Si me sobran todavía recursos monetarios de esa fuente de financiamiento, sigo asignando en orden descendente. Si no, salto a la tercera fuente, y así sucesivamente. Sin olvidar una cosa, recuerden, la TIR, la gran ventaja que ofrece, la TIR, que también podrían ordenarlos por TIR. Recuerden que la TIR da cuenta aproximadamente de la máxima capacidad de endeudamiento. Por lo tanto, en un caso como este, me faltan lucas, aquí ya salto al último. ¿Cuál es el último? Este, supongo usted, el H. Tiene un BAN de 500. Pero resulta que este no es el caso, porque no tengo los datos para poder calcular. Pero supongo usted, este tiene una TIR del 9,8%. Esto es lo que le renta, suponga que es un proyecto bien comportado, por lo tanto se puede ocupar la TIR como indicador, renta el 9,8%. Asuman que no está la ventaja tributaria por impuesto. Por lo tanto, la capacidad máxima a la cual se puede endeudar este proyecto es 9,8%. 9,8% anual. Usted lo financiaría con una línea de crédito que le presten las lucas al 14% anual. ¿Cómo creen que sería el BAN del financiamiento de este proyecto? ¿Positivo o negativo? Sería negativo. Por lo tanto, lo máximo que yo puedo endeudarme para financiar este proyecto, si es que simbólicamente tuviera una TIR del 9,8, es justamente el 9,8. No lo puedo financiar con una fuente del 14 porque el financiamiento sería negativo, por lo tanto el BAN del proyecto financiado sería negativo. Bien, espero que esto les aclare. Esta era una pequeña cápsula que se me olvidó rehacer de la clase del 27 de julio. Gracias, buen día.